Ok. Eh, bueno, voy a hablar un poco sobre los FODMAPs y síntomas gastrointestinales en atletas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esta palabra FODMAPs. Y para mí es súper importante hablar un poco de cómo es la función gastrointestinal y cómo esta función gastrointestinal puede tener como un impacto sobre el rendimiento deportivo. Por dos razones. Lo primero es que pues, el tracto gastrointestinal es el responsable de hacer llegar los carbohidratos y pues los fluidos a la sangre durante el ejercicio y bueno, para que estos lleguen a los músculos y se ha visto que pues el consumo de carbohidratos y el consumo de fluidos, etcétera, para evitar la deshidratación, pueden retrasar lo que es la aparición de la fatiga y pues por consiguiente mejorar el rendimiento. También existe pues cierta evidencia de que los problemas gastrointestinales en atletas pueden impactar el rendimiento, especialmente en aquellos que realizan deportes de resistencia. Entonces, por eso es muy importante la función gastrointestinal en atletas. Bien lo decía esta leyenda del maratón de los Estados Unidos, Bill Rodgers, que él ganó por 4 veces tanto el maratón de Boston como el de Nueva York al final de los años 70, que él decía que más maratones se han ganado o perdido en los baños portátiles que en la mesa de la cena, ¿no? Un poco para ilustrar todo lo que tiene que ver con el tema de los problemas gastrointestinales en corredores particularmente. Y si aquí, bueno, gente de la audiencia hace maratón, ultramaratón, triatlón, etcétera, pues quizás en algún momento se ha enfrentado a un tema gastrointestinal durante entrenamiento o competencia. Entonces, bueno, primero quería hablar de los síntomas gastrointestinales más comunes en atletas. Tenemos que los puedo dividir en tres grandes grupos, los que impactan al tracto gastrointestinal superior, como los que leen allí, los que impactan al tracto gastrointestinal inferior, y también hay algunos inespecíficos, como por ejemplo el famoso flato o el dolor intercostal, que también puede relacionarse en algunos momentos a temas nutricionales, no en todos porque pues también tiene que ver con un tema de la respiración, pero estos son más o menos los síntomas gastrointestinales que vemos generalmente descritos en la literatura. Algunos factores de riesgo tenemos que indudablemente la duración de la actividad. Se ha visto que, por ejemplo, ultramaratonistas tienen más problemas gastrointestinales que corredores de maratón o de medio maratón. Entonces, la duración de la actividad es pues bastante importante en estos factores de riesgo. Luego, pues el tipo de ejercicio es otro factor, como lo dije, quizás la carrera a pie es uno de los que genera más problemas gastrointestinales, aunque pues se pueden ver en varios deportes, la temperatura ambiental, hay más como registros de problemas gastrointestinales a temperaturas pues mayores a 30 grados. Las mujeres lamentablemente somos más propensas a síntomas gastrointestinales. No sé si a ver, de repente pueden que no sean causa fisiológica, sino que simplemente los registramos más, lo decimos más, lo reportamos más. Entonces, eso allí tiene algo que ver. También tenemos que todo lo que tiene que ver, pues, si tienes alguna historia de problemas gastrointestinales y todo lo que tiene que ver con la nutrición, tanto puse ahí durante la actividad física, pero también lo que haces antes de la actividad física e incluso lo que haces después. Podría agregar a esto, y ya vamos a ver por qué, la carga de FODMAPs en la dieta. Los FODMAPs son simplemente carbohidratos de cadena corta que no son totalmente absorbidos, ¿sí? En el intestino delgado. Ellos viajan a la parte inferior del intestino, pues en el colon, pues al intestino grueso, y allí son fermentados por bacterias y, bueno, pueden producir gases, atraer más, por cuestiones osmóticas, atraer más agua al intestino y ocasionar problemas gastrointestinales. Algunas personas son susceptibles, otras no, pero bueno, es un tema que abordaremos a continuación. También en deportistas los viajes pudieran acarrear problemas gastrointestinales, cambios en la parte del cronotipo y todo esto, ¿no? En esta tabla vamos a ver como parte de la bibliografía que ha reportado como la incidencia de problemas gastrointestinales. Como ustedes pueden ver allí varía desde, no sé, 45% al 81%, y
es importante señalar que en estos estudios, cuando uno lee con calma, la mayoría de los síntomas son leves o moderados, que quizás en algunos casos no afectan el rendimiento. Entonces hay que leer con mucho cuidado los estudios y tener este valor claro. Puede haber una sobreestimación, la percepción del individuo y bueno, hay que preguntarse si realmente impactan el rendimiento. Acá en este estudio del doctor Costa de Australia, está bastante interesante porque allí ellos como que agrupan varios estudios observacionales que han analizado a fondo esta ocurrencia de síntomas gastrointestinales durante eventos de resistencia. En este caso, en este estudio, dividí la tabla en dos láminas, ¿no? Esta es la continuación de la tabla. Pues la severidad, la mayoría de los estudios que utilizó, que vieron acá son de larga duración y con temperaturas altas, ¿no? Entonces acá pues también se ven algunos síntomas gastrointestinales con una incidencia bastante alta, pero siempre tenemos que ver, agarrar, hay muchas diferentes como metodologías, hay que ver con lupa y ver si realmente afectaron el rendimiento, porque finalmente tener uno u otro síntoma gastrointestinal puede ser normal, o sea, eructar, pasar gas, etcétera, pero que no impacte el rendimiento, pues como que hace un poco de sesgo, ¿no? En estos estudios. Acá el doctor Jamie Pugh del grupo del doctor Graham Close en la Universidad de Liverpool, ellos hicieron un cuestionario a 249 atletas élites del Reino Unido en todas en diferentes deportes, ¿no? Ahí hubo de todos los deportes, fútbol, rugby, taekwondo, creo que hasta equitación hubo allí, y usaron como una escala de valoración de síntomas gastrointestinales, y ellos vieron que los síntomas gastrointestinales de cualquier severidad fueron más o menos en el 86% de los atletas, pero 15% nada más pues, como síntomas con una severidad mayor, ¿no? Que fueron realmente severos. Entonces, bueno, hay muchos factores que determinan esto. Yo, de toda la literatura, diría que síntomas severos que afectan el rendimiento podrían estar entre el 4 el 30%. Y aquí pues vamos a la palabra preferida de los nutricionistas y menos preferida de los influencers, que es que depende, ¿no? Entonces depende mucho del atleta, de la persona que tengamos enfrente. Entonces, bueno, esto lo voy a repetir varias veces durante esta conferencia, el tema de individualizar. En cuanto a las causas, a ver, hay causas mecánicas, como las que leen allí, fisiológicas, por ejemplo, por la reducción del flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal, porque va a los músculos, todo esto hace un ambiente de mayor propensión a problemas gastrointestinales. Como dije, en la parte mecánica, correr, solo el tema de estas fuerzas de frenado hace que las heces en el intestino se emulsifiquen y generan esta famosa diarrea del corredor. Entonces, bueno, son causas a ver allí. En la posición en la bicicleta puede traer síntomas intestinales a los triatletas, sobre todo. Y bueno, los temas nutricionales, ¿no? Fibra, grasas, proteínas, qué tan concentradas son las soluciones de carbohidratos, el volumen de fluidos, la deshidratación. Entonces, antes de ir a cualquier estrategia específica con un atleta, como por ejemplo una dieta baja en FODMAPs, tenemos que pues revisar todo esto, cuánta fibra consume, si consume de repente unos alimentos altos en grasas antes de salir a entrenar o a competir. Hay que ver como la base primero y luego ir a la profundidad. Y yo agregaría una cuarta posible causa, que es el tema psicológico. La parte psicológica es muy importante. De hecho, se han hecho estudios comparando entre los malestares gastrointestinales, comparando con el consumo de carbohidratos, fluidos y algunos antiinflamatorios no esteroideos, y se vio que la parte de la angustia, del estrés, tenía más repercusión. Entonces no hay que separar a la parte psicológica de todo esto. Como lo dije, hay algunos atletas en los que puede afectar el rendimiento, hay otros en los que no. En este caso les quiero presentar este video acá. En este momento, capacidad y actitud para ganar el Giro. Yo creo que sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, a ver, si querían una complicación en la carrera, ¿qué pasó con Tom Dumoulin? Amaneció mal del estómago. Vea, no, son las cosas que... No. Sí. Esa mecánica, esto es natural del cuerpo. Sí, exactamente. Ahí lo empujan, ya paró, intentó, pero bueno.
A ver, veremos qué pasa ahora, ¿no? Veremos qué pasa ahora, ¿no? Bueno, Tom Dumoulin en el Giro de Italia del año 2017 tuvo este percance, él iba de primero en la escala, en la tabla, perdió 2 minutos contra Quintana y Nibali, pero bueno, al final hizo una contrarreloj espectacular y igual ganó el Giro de Italia, pero él después habló sobre cuáles fueron las causas de este problema gastrointestinal y en un rato les voy a decir porque les voy a dejar ahí con la duda, pero sí, bueno, en algunos casos pueden afectar el rendimiento. En este Y momento, en otros, ¿verdad? Por ejemplo, si ven este video acá, bueno, me van a disculpar, ¿no? No sé, a algunos les debe dar asco, pero ese Shogo Nakamura, él ganó ese Marathon Grand Championship, que era clasificatorio de los japoneses para las Olimpiadas, que bueno, que no se dieron por toda la situación que estamos viviendo, pero él ganó esto en un tiempo de 2:11, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un problema gastrointestinal, pero no afectó su rendimiento. Es por eso que hay que ver todo esto pues con lupa, preguntar bien realmente qué es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos esta tabla acá en donde se representan la prevención de problemas gastrointestinales durante el ejercicio y algunas recomendaciones como todas las que leen ahí y que he mencionado brevemente, ¿no? Resaltan el tema de evitar alimentos altos en fibra, evitar productos lácteos es una muy común, evitar productos altos en fructosa, quizás lo más importante sería practicar las estrategias de nutrición e hidratación y un tema muy importante que es el tema de entrenar el intestino. Entonces, antes de hablar de FODMAPs, de ir como a estrategias más especializadas, más profundas, quizás deberíamos ver todos estos factores, hablarlos con el atleta y ya luego quizás si estos síntomas gastrointestinales siguen sucediendo, ir como a otro tema y evaluar la carga de FODMAPs en la alimentación antes, durante y después del entrenamiento y ver si tiene que ver algo con los síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿qué son FODMAPs? El nombre es un poco raro porque es simplemente el acrónimo en inglés de todas esas palabras que ven allí. Entonces, tenemos que son olisacáridos, disacáridos, monosacáridos fermentables y polioles. Fermentables, bueno, como lo dije, son carbohidratos que no son digeridos y van a ser degradados por bacterias en el colon y producir como gases, ¿sí? También atraer osmóticamente agua al intestino. Oligosacáridos, podemos hablar de fructanos y fructooligosacáridos, FOS, los FOS, que ellos están en alimentos como el trigo, el centeno, la cebolla y el ajo, y los galacto-oligosacáridos, que serían los que están generalmente en lo que son las legumbres, ¿no? En los frijoles y todo este tipo de cosas. Disacáridos como la lactosa, que está en la leche y en algunos productos lácteos, monosacáridos como la fructosa, pero cuando está en exceso de glucosa, hablaré de eso un poco más a fondo, ahí estaría la miel, manzana, sirope de maíz alto en fructosa, y los polioles, que están todos esos que terminan en ol, el sorbitol, el manitol, que son encontrados en algunas frutas vegetales y también son usados como endulzantes artificiales, comúnmente en estos barras de proteína y todo esto sugar free tienen cantidades más o menos altas de polioles. Esta intervención dietética de la dieta baja en FODMAPs fue creada por investigadores de la Universidad de Monash en Australia y pues en un intento de disminuir los síntomas producidos por el síndrome de intestino irritable, que es una enfermedad funcional del intestino y bueno, ha sido bastante exitosa. Se dice que más o menos el 60-70% de los pacientes diagnosticados con el síndrome de intestino irritable responden a esta estrategia dietética. Y bueno, hablamos de que el síndrome de intestino irritable afecta más o menos entre el 10 y el 20% de la población mundial. Entonces, bueno, se ha tratado de ver si también se le pueden atribuir pues cuestiones en lo que es la mejoría de problemas gastrointestinales asociados o inducidos por el ejercicio. Les quiero poner este video, si me permiten. Voy a darle play y cambiarle acá rápidamente los subtítulos para tenerlos en español.
ya esto lo he practicado varias veces. Vamos a ver si funciona. ¿Ok? Medically diagnosed irritable bowel syndrome, known as IBS, is difficult to treat and overcome, in part because we still don't understand its precise cause. However, researchers at Monash University have been studying the dietary factors in food that can trigger IBS symptoms. This research has shown that the pain, discomfort and daily disruption caused by IBS is triggered by certain types of carbohydrates in food called FODMAPs. Here we can see some examples of high FODMAP foods. To understand how some foods contribute to IBS symptoms, we need to look inside the intestines, where food is broken down and absorbed. Zooming in to the molecular surface of the intestinal cells, we see they are covered in molecular machines that accelerate the breakdown of carbohydrates. Most carbohydrates, once broken down, can be absorbed through pumps on the surface of your cells. However, some carbohydrates are not digested or absorbed by people. The rapidly fermentable short-chain carbohydrates that can't be absorbed are called FODMAPs. The presence of FODMAPs causes water to be dragged into the small intestine. Also, because they aren't absorbed, FODMAPs travel through your gut to the large intestine. When bacteria in your large intestine get access to FODMAPs, they use them for energy to survive. The bacteria rapidly ferment FODMAPs and produce gas as a result. Excess gas production and water retention causes the intestines to expand. When the intestinal wall stretches from distension, the highly connected nerves around the intestines send signals to the brain. People with IBS have very sensitive intestines, so these signals contribute to the pain they experience. To reduce FODMAP intake and to alleviate the distension, bloating and other symptoms of IBS, Monash University have developed the low FODMAP diet. People with medically diagnosed IBS should consult a dietitian about trialling the diet. Bueno, entonces básicamente así es que se comportan los FODMAPs. Si pueden, pues por ejemplo Monash, más adelante les doy la información, pero Monash tiene una aplicación que está ya disponible en español, en donde están todos los alimentos, es de mucha utilidad para realmente ver el consumo de FODMAPs que tiene la persona, y para el paciente bueno, es fundamental para que aprenda bastante a seguir esta dieta. Pero bueno, continuemos. Bueno, más o menos todo esto fue explicado allí. Lo que quiero hacer mención es que muchos de estos síntomas que están causando este tema bueno, de los problemas problemas gastrointestinales asociados a los FODMAPs, y estas personas con síndrome de intestino irritable son como un espejo de los síntomas comunes que tenemos en atletas, ¿no? Entonces, es por esto que más o menos pues tengo este interés. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de los síntomas gastrointestinales pues son muy parecidos, afectan lo que es el entrenamiento y la competencia, y si pueden ser mitigados por esta estrategia dietética es importante probar, ¿no? En ciertos casos. Aquí, bueno, les presento algunos alimentos altos en FODMAPs, y acá me quiero detener a dejar claro que esto no es una dieta a seguir a largo plazo, es una dieta muy restrictiva. Por ejemplo, se disminuye el consumo de muchas frutas y vegetales que pues son muy buenos, por ejemplo, para la parte de la... voy a hablar de eso más adelante, para la parte de la microbiota intestinal, y todo esto son muy importantes, entonces hay que saberlo hacer. El paciente tiene que ir a un nutricionista o una dietista que esté, no, bueno, hay una certificación por Monash, pero de repente no es necesario tenerla. Yo no digo que haya que tenerla, pero alguien que de verdad haya estudiado con detenimiento cómo llevar este
protocolo a cabo. ¿Cómo surgió este interés? ¿Cómo llegamos a estudiar el papel de los FODMAPs en los síntomas gastrointestinales asociados al ejercicio? La doctora Dana Liz, que es esas que ven allí, ahí puse su Twitter, la pueden seguir, yo soy fan. Dana hizo su PhD en todas este tema del problema gastrointestinales en atletas, y esto surgió porque ella ella es canadiense, trabajaba con atletas que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, y muchos atletas estaban siguiendo lo que era esta dieta baja en gluten, ¿no? Que estuvo como un tiempo muy popular. Entonces ella empezó a ver, bueno, ¿por qué tanta gente sigue esta dieta baja en gluten? Hizo algunos estudios, demostró que no había efectos de una dieta baja en gluten sobre el rendimiento en atletas que no eran celíacos, en todos los que eran marcadores inflamatorios y eso, pero sí podemos decir que, por ejemplo, cuando la gente restringe el gluten, restringe los fructanos. Entonces, bueno, ella empezó a pensar en esto de FODMAPs, hizo una encuesta y encontró que la mayoría de los atletas generalmente están tratando de evitar, ¿sí? Como que una gran parte de esos 900 atletas que ella hizo el cuestionario, que llenaron el cuestionario, pues evitan alimentos altos en FODMAPs sin ni siquiera saberlo, ¿no? Entonces así empezó este interés. Este caso estudio que ven a la derecha, que es de Dana, fue uno de los primeros casos estudio. Ella trabajó con un atleta pues de estos que hacen cosas multideporte, ¿no? Que hacen kayak, corren, o sea, que son carreras como de competencias de varias disciplinas. Fue una intervención de 6 días con esta dieta baja en FODMAPs, y pues esto redujo la severidad de los síntomas durante la intervención. Luego está este otro estudio de Stephanie, caso estudio, estos son los 2 casos estudios que he publicado, este estudio de Stephanie Gaskell de la Universidad de Monash en Australia, del grupo del doctor Ricardo Costa, que están haciendo cosas maravillosas en todo este tema de la parte gastrointestinal. Aquí, en este caso, era una corredora de ultramaratón que ya estaba diagnosticada con síndrome de intestino irritable, pero se le puso un enfoque mucho más estricto antes y durante una carrera que esta era de múltiples días, ¿no? De 6 días. Y pues los síntomas gastrointestinales fueron controlados durante la competencia. Vale la pena destacar que estos 2 casos de estudio fueron personas que en consulta intentaron muchísimas cosas antes de llegar a este tema de la dieta baja en FODMAPs. Entonces, bueno, Dana hizo el primer estudio de intervención. Ellos reclutaron a 11 corredores competitivos, eran recreativos, ¿sí? Para un estudio cruzado ciego. Los voluntarios, pues, completaron 2 periodos de 6 días con diferentes dietas, ¿sí? Pues una dieta baja en FODMAPs y la otra dieta alta en FODMAPs. Les dijeron que lo que estaban eran viendo el consumo de diferentes tipos de carbohidratos. En ningún momento, era ciego, bueno, solo ciego, ¿no? Porque los investigadores sabían, pero los atletas no sabían qué era lo que se estaba estudiando, ¿no? Para evitar alguna sugestión. Y bueno, ellos pues realizaron ejercicio durante esos 6 días. De hecho, acá el viernes y el sábado ya eran sesiones más intensas. Este día era una serie de intervalos, de 5 intervalos de 1000, y acá era un tempo, o sea, un entrenamiento muy parecido a lo que haría un corredor generalmente, ¿no? Entonces, pues nada, los resultados mostraron una reducción constante en los síntomas gastrointestinales durante el día a día. Todas estas personas presentaban problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces, durante el ejercicio. Entonces, bueno, reportaron que bajaron esa ocurrencia, sobre todo de flatulencia, de necesidad de defecar, de diarrea y heces sueltas, ¿sí? Pero los síntomas durante el ejercicio, pues no se vieron diferencias significativas. Entonces, en ese momento lo que se dijo es que quizás esas sesiones de entrenamiento en las que se evaluó el durante no fueron tan largas, ¿no? Entonces, bueno, es algo allí que la hipótesis de los autores, ¿no? Vamos a ver un poco más de esto. Luego está este estudio en 16 corredores recreativos. Fue una intervención de 7 días con una dieta baja en FODMAPs, pero fue bajo condiciones libres. En este caso, los investigadores no le daban a los participantes los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es que hubo pues los atletas experimentaron beneficios en síntomas gastrointestinales asociados al ejercicio y a la percepción que tenían sobre los mismos, pero lo que sí vieron los autores es que había un bajo consumo de calorías totales, un bajo consumo de
de carbohidratos totales, y esto puede tener pues consecuencias en la calidad total de la dieta y pues, en el entrenamiento, ¿no? Porque si no tenemos a un atleta que está alimentándose bien, esto trae consecuencias. Este me encanta, estuvo hecho por Stephanie Gaskell. Este fue un estudio excelente porque hicieron una intervención dietética de 24 horas previa al ejercicio, ¿verdad? Con una dieta alta o baja en FODMAPs. El día antes, 24 horas antes, 2 horas antes, ¿sí? de la sesión, y luego inmediatamente después con la bebida de recuperación. La sesión fue bastante larga, fueron 2 horas corriendo a 60% del VO2 max en temperatura, una temperatura pues alta, ¿no? Caliente. Entonces, bueno, estuvo súper buena. Eran 18 personas, 10 hombres y 8 mujeres, y los hallazgos sugieren que una dieta baja en FODMAPs por 24 horas previa a la realización de ejercicio en calor, así como una bebida de recuperación baja en FODMAPs inmediatamente después del ejercicio, resultó en síntomas gastrointestinales asociados al ejercicio pues reducidos, ¿no? Con los que consumieron la dieta baja, ¿no? Y bueno, pues les recomiendo realmente que lean este artículo con más calma porque está excelente. Y bueno, y pueden ver, ¿no? La duración del ejercicio ya fue mayor, ¿no? Que fue lo que Dana quizás no controló en su estudio, pues no fue como se hizo en el estudio de ella. Les recomiendo en la página de GSSI de Latinoamérica, está este escrito por Dana Liz, está traducido al español y está muy bueno, tiene muchísima información para que pues, se documenten más en esta área. Y acá luego tenemos a la doctora Lauren Killian. Ella el año pasado defendió su tesis, que está todo enfocada también en el tema de FODMAPs, síndrome de intestino irritable en atletas, y todo su primer estudio pues, fue la validación de este cuestionario para detectar síndrome de intestino irritable en atletas. Pues bueno, lo validó y este es su primer estudio de su PhD. Es como para fines investigativos, ¿no? Pero si en algún momento alguien pues quiere hacer estudios en el área, pues ya este cuestionario está validado. Su segundo estudio, sí, fue con 430 atletas, fue con la parte el cuestionario que les hablé es muy largo, ¿no? Entonces, para ella utilizó la parte del cuestionario que era relevante para el síndrome de intestino irritable y su diagnóstico, síntomas en la parte inferior del tracto gastrointestinal y el manejo de los síntomas, ¿no? Ella utilizó esas 3 cosas. Y bueno, pues resultó, ella dio a entender que muchos atletas tienen como subdiagnóstico de síndrome de intestino irritable. Acá el ROM-free es como la parte diagnóstica, como el gold estándar de la parte diagnóstica de síndrome de intestino irritable. De todos esos 430 atletas, 2 puntos, bueno, 3 tenían otros problemas gastrointestinales diagnosticados, y acá cerca del 3% tenía un diagnóstico médico de síndrome de intestino irritable, pero pues resultó, ¿verdad? Manning 2 es otra forma de diagnosticar a pacientes con síndrome de intestino irritable, y si tomaban ese factor, resultaba que más o menos 98 atletas tenían síndrome de intestino irritable. Pero bueno, si nos quedamos con los datos del ROM-free, resulta que el 10% de esos atletas tendrían síndrome de intestino irritable. Por eso es muy importante averiguar qué es lo que está ocurriendo, y si uno ve que no son solo problemas gastrointestinales durante el ejercicio, sino que la cosa va más allá de eso, hay que enviar al paciente, al atleta, a que vaya al gastroenterólogo. En este estudio, pues ella al final demostró que 20% de todos esos atletas reportaron problemas gastrointestinales durante el ejercicio y 10% durante la competencia. Entonces, evidentemente, pues afecta el rendimiento. Este estudio está en revisión de ella también. Me encanta porque ella quiso evaluar lo que era el contenido de FODMAPs en la dieta de deportistas alrededor del ejercicio, o sea, antes, después, los productos de nutrición deportiva y la dieta habitual. Entonces ella encontró que alto consumo de alimentos ricos en FODMAPs, tanto en la cena como en el desayuno precarrera. Los productos populares de nutrición deportiva son altos en FODMAPs, sobre todo oligosacáridos y exceso de fructosa. Acá, de repente,
pues no tengo tanto tiempo para extenderme, pero hay varias cosas a ver, sobre todo es el exceso de fructosa en cuanto a la glucosa. Entonces a veces es difícil ver en los geles que diga qué cantidad de glucosa y qué cantidad de fructosa tienen. No hay, creo que hay un solo producto de nutrición deportiva que está como certificado por Monash. Hay dos organizaciones, tanto Monash como FoodMap Friendly, que certifican productos. Entonces casi no hay productos certificados, pero hay muchos que resultan bien, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, en Canadá hay muchos geles que están hechos a base de sirope de maple. Es obvio que son bajos en FODMAPs. Los geles, algunos tienen glucosa y fructosa, habría que ver la cantidad entre ellos. Entonces es un área, estoy pues expectante a que lo publique porque pues va a podernos dar una visión más a fondo de cómo leer las etiquetas de estos productos, ¿no? Para los pacientes que estemos tratando con esta dieta baja en FODMAP, sobre todo porque durante el ejercicio, si se mandan 90 gramos de carbohidrato por hora, imagínense cuántos, ¿no? O sea, ese consumo ahí se va aumentando. Y también pues la dieta habitual resultó ser alta en general. Ella utilizó un punto de corte de 12 gramos de FODMAPs. Yo he visto que un consumo alto, o sea, a veces se ve en la dieta normal de la gente, uno puede estar consumiendo aproximadamente 20 gramos, ¿no? Entonces hay que ver eso con lupa también. Creo que ese punto de corte estuvo bastante bajo, ¿no? Pero eso es como basado en estudios de síndrome de intestino irritable. Su cuarto estudio, que ni siquiera está mandado a revisión, pero me comentó más o menos de qué lo está haciendo, de qué lo hizo, perdón, uso de productos altos o bajos en FODMAPs y ver cómo la gente respondía, un estudio sensorial después de las carreras, a ver si a la gente le gustaban o no, qué tan caros era y la disponibilidad de los mismos. Ya más adelante veremos los resultados de esto. Acá, pues lectura recomendada, este estudio, revisión sistemática está excelente. El libro recientemente publicado por Patrick Wilson está muy bueno y bueno, por supuesto, Asker y la parte de entrenar el intestino es de pues, lectura obligatoria en este tema. Estos son los alimentos altos en FODMAPs comúnmente consumidos por atletas, entonces aquí hay cosas que podemos intercambiar, entonces bueno, pues manzanas que están tan siempre, ¿verdad?, disponibles, hay que cambiarlas por otras cosas, revisar los polioles, el tema de la lactosa, entonces bueno, aquí hay que como que ver pues las cosas con calma y saber cómo darle estas indicaciones a los atletas, pero la mayoría de estos son reemplazables, pero lo más importante es ver cómo la implementamos, ¿sí? Tenemos, cuando la hacemos con etapa de eliminación y reintroducción, que es la parte crónica de la dieta, es de repente en un atleta que compite semana a semana, o en un periodo que el atleta compite semana a semana y los síntomas siempre están allí, etcétera, quizás vamos a un protocolo de eliminación de FODMAPs y luego reintroducción a ver cuáles le van bien, cuáles le van mal. También tenemos otra cuestión en donde podemos hacer una dieta baja en FODMAPs a corto plazo, como lo vimos, 24 horas, se necesitan más estudios para ver de cuántos días. Y pues, o si no, en solo la dieta habitual del atleta, preguntar si consume muchos FODMAPs e irlos reduciendo, también dependiendo de cuáles sean los alimentos que le causen los problemas, ¿no? Como dije, son muchos grupos y no todo el mundo necesita pues esta implementación tan estricta que implica hacer una dieta baja en FODMAPs por un promedio de 4 semanas y luego la parte de reintroducción es súper larga porque hay que probar con un poquito, quitarlo, ponerlo y bueno, y luego personalizar. Entonces este es un proceso bastante largo que se hace generalmente con los pacientes con síndrome de intestino irritable, entonces ya el dietista tiene que estar bien entrenado, sobre todo en la parte de reintroducción, en donde, bueno, es muy larga y se pueden cometer muchísimos errores. ¿Cuáles son las consideraciones? Pues yo diría que revisar el adecuado consumo de calorías, el efecto de carbohidratos, micronutrientes, algunas cosas que no vamos a estar consumiendo, hay que hacerlo con mucho cuidado, el efecto del ejercicio físico, verlo de los productos de nutrición deportiva, los cambios que pueden haber en la microbiota intestinal y personas con desórdenes alimenticios pueden utilizar esto como una excusa para ocultarlos, ¿no? Entonces, pendiente por allí también, ver las dietas de moda que siguen, por ejemplo, una dieta vegana es hacerla también baja en FODMAPs, es realmente un reto, entonces hay que ver esto
con más detenimiento. Recomendaciones prácticas, esas se las dejo allí. A mí me parece muy importante evaluar las condiciones clínicas y si hay problemas, mandar a que un médico investigue y vea, puede ser enfermedad celíaca, colitis, Crohn, etcétera. Entonces hay que verlo así. Y bueno, utilizar la aplicación diarios de alimentos para ver dónde están los problemas y bueno, recordar que la etapa de reintroducción es fundamental. Y bueno, los puntos clave serían que las dietas bajas en FODMAP son una estrategia prometedora, sin embargo, yo creo que hay que considerarlas después de que hemos intentado ver lo básico, ¿sí? Ver lo básico y después vamos a estos tipos de estrategias. El síndrome de intestino irritable pues parece ser que está subdiagnosticado en deportistas, entonces tenemos que ir más allá cuando hacemos nuestras preguntas. En general se consumen dietas altas en FODMAPs, entonces simplemente sin hacer algo tan específico podemos ir, mira, reduce esta cantidad de fructosa aquí, reduce esta cantidad de lactosa y de repente con eso ya solucionamos el problema. Existen algunos productos de nutrición deportiva aceptables, hay que aprender a leer las etiquetas y a investigar un poco más y bueno, considerar implementar estrategias menos restrictivas es lo que recomendaría en general, ¿no? Que si 24 horas antes, 2 días antes, dependiendo del atleta. Y eso en general, pero no es una dieta para todo el mundo. Yo no mandaría a alguien a hacer una dieta baja en FODMAPs solo porque sí. Hay que ir con mucho cuidado y pues personalizar. Aquí está la aplicación de FODMAP de Monash, la pueden descargar, está en español. Tienen un curso para dietistas que también, bueno, lo pueden ver. Pero como dije, yo no considero que todo el mundo lo tenga que hacer, simplemente estudiar bien y prepararse. Yo creo que es suficiente para dar las recomendaciones. Y bueno, queremos que nuestros atletas tengan más días así y menos días así. Y bueno, con esto me despido. Aquí está pues la Universidad de Stirling y el equipo de fútbol con el que trabajo en Escocia. Muchísimas gracias.